La industria de la pulpa y el papel procesa fibras de árboles, papel reciclado y otros materiales fibrosos que luego se convierten en una gran variedad de productos finales como el cartón, papel bond, papel higiénico, etc. El ciclo de vida del papel hoy en día es responsable de la degradación del ambiente en diversos lugares del planeta por la tala de bosques, contaminación de agua, atmósferas y suelo. Sin embargo, la industria del papel puede convertirse en un modelo ecológico a ser servido por otros sectores con un plan sostenible y amigable con el medio ambiente, debido a que el papel es un producto natural, biodegradable y reciclable. Aspectos económicos. La economía circular del papel. El modelo actual de producción se basa en el uso de recursos naturales. Estos son utilizados para la fabricación de productos, pero tras un tiempo determinado son desechados. El inconveniente de esta economía surge en que la reducción de estos recursos va en aumento. Entonces el planteamiento de esta ofrece regenerar. Así pretende reducir la entrada de los materiales, así como la producción de desechos, cerrando los flujos económicos y ecológicos de los recursos. Entonces la economía circular no consiste únicamente en reciclar. Su mayor pilar es el desarrollo económico de una forma sostenible. En el caso del papel, cumple con estos principios de la economía circular. Durante el proceso de fabricación se extraen diversos subproductos. Los subproductos y residuos no necesarios se incorporan de nuevo en el ciclo en búsqueda de un nuevo valor. Con esto podemos concluir que el papel es un recurso renovable. Aquí vemos que la producción empieza con la celulosa, luego lo manda a la fabricación de papel, se transporta a los puntos de consumo y de uso, y lo desechado se puede reciclar, y esto reciclado vuelve al proceso de producción. Así vemos que surge la economía circular. La industria del papel en el Perú. El mercado nacional peruano depende del mercado extranjero, ya que para producir papel requiere de insumos y materias de otros países. Este a su vez se subdivide en 4 tipos de subsectores. Aquí tenemos los 4, ¿no? De estos, el mercado del papel, imprenta y escritura muestra mayor participación del mercado, con un 51,7% y un crecimiento anual de 5% en el 2014. Por otro lado, la industria del papel en el Perú depende de factores externos, tales como los precios de la pulpa de papel, el consumo per cápita, el Estado peruano, el entorno ambiental y el social. Se menciona que el crecimiento en la industria del papel en el Perú para el año 2000 fue de 25,5%. Este crecimiento se debió principalmente al esfuerzo del productor nacional, a pesar de que el consumo per cápita haya sido 12 kilogramos, y además el sector papelero en el rubro de impresión solo puede cubrir el 35% de la demanda nacional. Principales derivados. El papel bond. Es el papel de escritura clásico, el cual es resistente, durable y tiene una óptima opacidad. También es totalmente liso, uniforme y resistente al borrado. Se presenta en gramajes desde 50 hasta 220 gramos por metro cuadrado. Entre sus aplicaciones está la impresión electrónica, la utilización para membretes, formularios comerciales, los documentos producidos por fotocopiado y como sustrato para la fabricación de libretas, libros y cuadernos. Por otro lado tenemos el papel higiénico, que generalmente es elaborado de papel reciclado y diseñado para que al contacto con el agua se descomponga rápidamente. Está mezclado con agua y diferentes sustancias químicas para darle la característica de perfumado, colorido y suavidad. Entre sus aplicaciones tenemos el aseo íntimo, que tras el acto de evacuación o micción, para limpiar las manos de la humedad, sudor, debido a que es absorbente. El papel de piedra. Este producto no contiene fibras entre sus propiedades y le da un aspecto que lo convierte en un producto suave, aterciopelado para el sentido del tacto y asimismo impermeable al agua. También tiende a resistir grasas así como roturas. Entre sus aplicaciones tenemos la utilización en mapas, dado que no se rompe fácilmente, en bolsas de papel porque es suave y en envoltorios de jabones y cosméticos. Ahora pasamos con el cartón ondulado. Este cartón es un material resistente, ligero y versátil, muy respetuoso con el medio ambiente, ya que se elabora fundamentalmente de papel reciclado. Entre sus aplicaciones tenemos la fabricación de envases y embalaje y también para el transporte de productos alimentarios. Obtención del papel a partir de la madera. Comenzaremos con la preparación de la materia prima. En este proceso se empieza con la tala de los árboles de los bosques. Estos son necesarios para la producción de celulosa que procede de plantaciones forestales. Los troncos calados almacenados previamente son transportados con un apilador de madera hacia la zona de alimentación de troncos, donde primero pasa por un lavado con vapor o agua caliente para eliminar la grava y la arena o derretir nieve y hielo si fuera el caso. Los troncos posteriormente se nivelan en los extremos y se cortan para que no se atasquen en la siguiente etapa del proceso. Así, el cortado de los troncos de madera se realiza en una cortadora de plataforma en la que las sierras cortan los troncos en longitudes más cortas, como 2,5 metros para facilitar su manejo. Posteriormente se realiza un descortezado, en un descortezador de tambor, en donde los troncos cortados son separados de su corteza antes de astillarla. Este tambor grande y giratorio de acero, entre 2,5 a 5 metros de diámetro por 8 o hasta 25 metros de largo, gira a 5 revoluciones por minuto. El descortezado ocurre por abrasión mecánica de los troncos entre sí, que es la acción mecánica de rozamiento que provoca desgaste de la corteza de los troncos. Los troncos que no se descortezan adecuadamente pueden enviarse de nuevo a través del tambor. La eliminación de la corteza es importante porque tiene una fibra útil insignificante que oscurece la pulpa. Posteriormente se pasa al proceso de astillado. Aquí se utilizan las astilladoras tradicionales de disco de alimentación por gravedad o alimentación por caída, que es para troncos de 1,5 a 3 metros de largo. Estos ingresan a través de un pico montado en la esquina superior o del lado de la alimentación. Este dispositivo rompe mecánicamente la madera descortezada en astillas de diferentes tamaños. Sin embargo, la preparación de la pasta requiere de que éstas sean de dimensiones muy específicas para asegurar un flujo constante a través de los refinadores y un nivel de reacción uniforme en los digestores. Para ello se requiere del siguiente proceso, que es el cribado de las astillas. Para esto, se hacen pasar las astillas por una serie de cribas o tamices, cuya misión consiste en clasificarlas por longitud y grosor. Las astillas demasiado grandes pasan por encima del tamiz y vuelven por la astilladora, donde se cortan en trozos más pequeños antes de caer sobre la cinta transportadora para introducirse de nuevo en el flujo de astillas. Por otro lado, las astillas que son demasiado pequeñas, denominadas aserrín, se utilizan como residuos combustibles.
Las astillas terminadas finalmente viajan en la cinta transportadora a los hilos, donde las pilas de astillas se almacenan esperando ser convertidas en pulpas de papel. Obtención de la pulpa, proceso craft por el sulfato. La pulpa proviene de la descomposición de la madera u otros materiales lignocelulósicos, ya sea física y o químicamente, de manera que las fibras se liberan y se pueden dispersar en agua. La lignina es un material que ejerce de agente aglutinante de las fibras de celulosa. Esta aporta la rigidez a la madera. Preparación de la pulpa. El procedimiento del sulfato es útil para cualquier especie de madera. Da una pulpa de alta resistencia y requiere de recuperación química. La mezcla de cocción, licor blanco, es hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. En la digestión continua, las astillas precocidas con vapor se introducen en el digestor a un ritmo constante. Las astillas y los reactivos se mezclan y van desde la zona de impregnación hasta la zona inferior del lavado antes de soplar al tanque. Obtenemos la celulosa y el licor negro. El licor negro no es más que el licor blanco y restos de lignina. Zonas del digestor. Tenemos la zona de impregnación, calentamiento, cocción y lavado. Impregnación. Los productos químicos de cocción se distribuyen dentro de los chips. Una buena impregnación es clave para la calidad uniforme de la pulpa y el tiempo de cocción óptimo. Calentamiento. A medida que la mezcla de chips y licor desciende, esta se calienta hasta que alcanza la temperatura ideal de cocción. Cocción. Consiste en la liberación de las fibras de celulosa contenidas en las astillas, mediante la dilución de la lignina, transformando las astillas en pulpa cruda. La cocción generalmente ocurre en más de una zona. Lavado. Denominado también lavado de alta temperatura. Es la primera etapa del lavado de la pulpa marrón. Las reacciones de cocción significativas terminan cuando el filtrado de lavado frío de la primera etapa del lavado de la pasta parda baja la temperatura del contenido del digestor a 85 o 95 grados Celsius. Además de enfriar la pulpa, el filtrado de lavado proporciona la dilución necesaria antes de la descarga de la pulpa. Descarga de soplado. Un raspador giratorio recupera la pulpa de la sección transversal en el fondo del digestor al dispositivo de salida. Incluso al final de la cocción, la pulpa en el digestor todavía exhibe la estructura física de las astillas de madera. Esta estructura finalmente se rompe cuando la pulpa se desfiere durante la reducción de la presión turbulenta en la válvula de control de descarga. El soplado del digestor ocurre al final de la cocción, cuando el contenido de un digestor se enfría y se deja escapar a la presión atmosférica. Cabe también recordar las zonas del proceso dentro del digestor se establecen mediante la introducción y extracción de licor a diferentes alturas a lo largo del digestor. Tanque de soplado. Los tanques de soplado son recipientes grandes y cilíndricos que reciben la pulpa caliente en los digestores. Los agitadores mezclan la pulpa del digestor con licor negro diluido para que la lechada de pulpa se pueda bombear y obtenga la consistencia correcta. La pulpa es entonces enviada a cribar y lavar. Recuperación del licor. El licor negro recogido del digestor y de los lavaderos contiene sustancias orgánicas disueltas. Antes de ingresar a la caldera, el licor se concentra por evaporación hasta que el contenido en agua sea menor al 40%. El sistema de aire de las calderas de recuperación Craft consta de 3 niveles de entradas de aire. Estas permiten que el aire caliente entre a la caldera para la combustión. El licor negro fuerte se rocía en la caldera entre los puertos secundarios y terciarios a través de los puertos de pistola de licor ubicados a unos 4,5 metros por encima del fondo del horno. Primero las gotas de licor se secan al caer a través de los gases de combustión calientes. Luego, la parte orgánica se consume como combustible generando calor que se obtiene, que se recupera en la parte superior del horno. A continuación, la parte inorgánica no quemada se recoge en el fondo de la caldera como una mezcla fundida. En el tanque de disolución, en medio de una solución cáustica débil, se obtiene licor verde, que contiene principalmente sulfuro de sodio disuelto y carbonato de sodio. Este licor se bombea a una planta de recaustificación donde se clarifica, entonces reacciona con cal apagada, formando hidróxido de sodio y carbonato de calcio. El licor blanco se filtra y se almacena para su ulterior uso. El carbonato de calcio se envía a un horno de cal donde se genera cal viva. Cribado. La pulpa que sale de un digestor Craft se conoce como pasta marrón. El material no deseado, escombros, generalmente se elimina en 2 pasos, desanudado y cribado. El cribado de la pulpa es un proceso por el que se separan las grandes tiras, nudos, suciedad y otros desechos. Las aceptaciones consisten en la pulpa que ha pasado por las cribas, mientras que los rechazos son porciones de madera que son nudos o que no adelgazaron lo suficiente para considerarlas como fibras adecuadas. También se separan los trozos de madera duros y mal cocidos. Lavado. Las lavadoras de tambor de vacío rotativas son el tipo más utilizado. Consiste en un cilindro cubierto de malla de alambre que gira en una tina de lechada de pulpa con arreglos de válvulas aplicadas al vacío según convenga. A medida que el tambor entra en contacto con la lechada, se aplica vacío para espesar la pasta. El tambor gira más allá de las duchas de lavado, donde la capa de la pulpa se lava con agua relativamente limpia para desplazar el licor negro. El vacío se corta más allá de las duchas de lavado y la estera de pulpa se desaloja en un despulpador. La mayor parte del lavado ocurre realmente en las despulpadoras entre las etapas de lavado. Ahora veremos el proceso de blanqueamiento. El blanqueamiento es un proceso de varias etapas mediante el cual se refina la pasta en bruto con agente químico para aumentar su brillo. La principal razón de blanqueo es eliminar la lignina residual, evitando así causar daños en la calidad de la fibra, ya que la lignina produce una decoloración marrón en el papel final. Existen 2 tipos de pasta, la pulpa química que se disuelve y pasta mecánica que se modifica para su blanqueamiento. El blanqueo de pulpa química se consigue mediante la eliminación de lignina que se acompaña de pérdidas significativas de rendimiento de pulpa y resistencia de las fibras individuales, debido al químico usado que es muy fuerte y por consecuencia disminuye la longitud de la molécula de celulosa. Sin embargo, la fuerza de unión de la fibra aumenta después del blanqueamiento. Mientras más etapas haya de blanqueo, mayor será la eficacia. El blanqueamiento aumenta el brillo en un 70% con un brillo máximo de aproximadamente 92% manteniéndose estable. Como podemos ver en el diagrama, mientras más etapas haya, mayor será el brillo. Ahora veremos el proceso de blanqueamiento. Para muchas calidades de papel se pueden utilizar diversas secuencias de blanqueo cortas, como por ejemplo el CDH, DCHD y como vemos ahí. Los métodos de blanqueo más utilizados son el método convencional, que utiliza hidróxido de sodio y cloro molecular, junto con otras sustancias químicas que contienen cloro como el hipoclorito y dióxido de cloro. El segundo método es el blanqueo libre de cloro elemental, por sus siglas EFC, no utiliza cloro molecular y se reemplaza por dióxido de cloro. También se puede incluir peróxido de hidrógeno, oxígeno, ozono y enzimas. Y por último, el totalmente libre de cloro, por sus siglas TSF,
Las sustancias químicas usadas en este método son el peróxido de hidrógeno, un oxidante que sirve únicamente para aumentar el brillo de la pulpa hasta un brillo máximo de 75% en 2 etapas. Otro es el oxígeno, el ozono y los ácidos peróxicos. La desventaja de este método es que su brillo es un 10% menor al del método de ESF y la pulpa tiene menor resistencia. Ahora veremos el proceso de blanqueamiento con el método TSF, ya que es el que menos contamina porque no usa ningún tipo de cloro. Este proceso se lleva a cabo en torres de blanqueo que pueden medir alturas de hasta 25 metros, como podemos ver en la imagen. Para conseguir el grado deseado de blancura se introduce la pulpa en la parte superior a través de bombas, distribuidores de valores o transportadores de tornillo, dependiendo de la densidad del material. El proceso de blanqueo se ejecuta continuamente a temperaturas de 95 grados centígrados. La pulpa blanqueada se descarga a través de transportadores de tornillo que transportan los materiales sólidos que son depositados en la torre de blanqueo. Esta reacción química se realiza en un estanque presurizado a elevadas temperaturas y en medio alcalino. Este proceso por el tanque de blanqueo se realiza en varias etapas que veremos a continuación. La primera etapa. Vamos a calentar el papel que contiene residuos de lignina. Observamos que la pulpa nos queda de un color café. La segunda etapa, agregamos oxígeno al tanque para deslinificar la pulpa. En la tercera etapa agregamos peróxido al tanque por primera vez. En la cuarta etapa agregaremos ozono al tanque. Y por último, en la quinta etapa agregaremos por segunda vez peróxido al tanque. Después de esto, la pulpa queda blanqueada y será ingresada a un tanque de almacenamiento. Preparación del stock. Es donde comienza el proceso de fabricación del papel. Dentro de este se llevan a cabo los siguientes subprocesos. La dispersión. Los despulpadores se utilizan para dispersar la pulpa seca en agua para formar una lechada. El material en la despulpadora se acelera y desacelera repetidamente, y los fuertes gradientes de velocidad producen fuerzas de corte hidrodinámicas que aflojan las fibras y reducen las escamas en fibras individuales. El refinado. El refinado de pulpa es un tratamiento mecánico de fibras de pulpa para desarrollar sus propiedades óptimas de fabricación de papel. Las pulpas pasan continuamente a través de uno o más refinadores, ya sea en serie o en paralelo, para desarrollar la capacidad de unión de la fibra sin reducir su resistencia individual dañándolas demasiado, mientras se minimiza la resistencia al drenaje. Así, las fibras se someten de forma aleatoria y repetida a fuerzas de tracción, compresión y flexión. El refinado aumenta la flexibilidad de las fibras, resultando un papel más denso, disminuyendo el volumen, la opacidad y porosidad. El tercer subproceso es la adición de aditivos. Los diversos componentes fibrosos y aditivos se combinan y mezclan para hacer la pasta. Los componentes de la pulpa se suministran desde una torre de almacenamiento de alta densidad. Se requiere una serie de pasos de dilución controlados y etapas de mezcla para lograr una consistencia uniforme. Las adiciones de rutina en la etapa húmeda de la máquina de papel incluyen agentes de encolado, cargas minerales, almidón, productos y tintes asociados. Ahora pasaremos con la formación de la hoja. Operación extremo húmedo. Dentro de este subproceso tenemos la formación de tela por aplicación de pasta. El stock terminado se deposita en la caja de entrada, donde ingresa con un 99% de agua, componentes del proceso anterior y con 1% de fibra. Se requiere de este volumen para evitar la floculación, la tendencia de fibras a acumularse, ya que la hoja de papel presentaría así una deficiente formación. Para evitarla se genera una turbulencia en la caja de entrada, transformando un caudal regular de pasta diluida en una lámina de líquido delgada, ancha, uniforme y que distribuye los componentes del papel uniformemente. La suspensión de la pasta se traslada de la caja de entrada a la sección de tela en un flujo controlado y constante. La tela es una malla con finos orificios en la que se inicia un proceso de drenaje de la suspensión, permitiendo la formación de la hoja de papel. Ahora pasaremos al drenaje del agua. La tela se desplaza aproximadamente a la misma velocidad que el chorro de suspensión que determina la formación de fibras en una capa entretejida y cohesionada, al comenzar el drenaje del agua de la suspensión. Al inicio, el drenaje es rápido por la gran dilución de la pasta y por el efecto de la gravedad, pero luego se forma una capa compacta que dificulta la eliminación del agua. Por eso se requiere del uso de chapas de turbulencia y cajas de aspiración. Cuando la hoja llega al final de la tela, tiene una humedad del 80%. El siguiente proceso es el prensado de la hoja. La eliminación del agua continúa en la sección de prensado de la máquina de papel. La hoja de papel atraviesa una serie de grandes rodillos de acero que la comprimen, expulsando así una mayor cantidad de agua. Esta se sujeta a modo de sándwich entre las capas de fieltro absorbente, al pasar por entre los rodillos, que actúan como un papel secante en la absorción, mientras que una de las cajas de vacío extraen el agua de los fieltros antes de volver a encontrarse con la hoja de papel. Al final, el grado de sequedad se sitúa entre los 40 y 50%. La hoja de papel ya puede sostenerse por sí misma. El siguiente subproceso es la operación extremo seco. Dentro tenemos el secado de la hoja. Para fijar el grado final de la humedad del papel, se elimina más cantidad de agua por evaporación. La sección de secado consta de una serie de cilindros de 1,5 metros de diámetro, calentados mediante vapor, sobre los que pasa la hoja de papel. Los cilindros se disponen de modo que contactan primero con un lado del papel y luego con el otro, para garantizar su deshidratación uniforme. El papel va tirando de sí mismo, lo que genera tensiones entre las fibras internas. La presencia de la máquina Size Press, que forman parte de la máquina de papel, mejora este problema, aplicando una pequeña capa de ligante en la superficie del papel con el fin de evitar problemas de impresión derivados de una baja resistencia al desgarre. Al finalizar este proceso, el grado de sequedad es del 90 a 95%, dependiendo del tipo de producto elaborado. Tratamiento de acabado. La calidad superficial final de cada lote de papel se define en las líneas de estucado y acabado. Por ejemplo, el papel de una bobina madre puede salir a la venta con un acabado brillante o mate, en color natural o blanco intenso. Tenemos el estucado o recubrimiento. Los componentes del estuco se mezclan según fórmulas específicas en tanques de la cocina del estucado. El principal pigmento es el carbonato cálcico, el cual da el blanco superficial del papel, pero la solución de revestimiento puede también incluir caolín y talco.
Los ligantes pueden ser almidones naturales o compuestos puramente sintéticos como el látex. Con el objetivo de realzar la apariencia del papel, también pueden agregarse otros materiales, como los blanqueantes ópticos. Para crear una superficie más lisa, se aplican hasta 2 recubrimientos, más por lado utilizando el proceso de estucado por cuchilla. Se rocía una solución directamente sobre el papel y después se elimina el exceso mediante una cuchilla de acero. Dependiendo de la presión de la cuchilla, se crea una superficie uniforme en el papel al igualar sus irregularidades. Cada lado se recubre y se seca en secuencia para crear las características correctas en cada tipo de papel. Continuamos con el calandrado y bobinado. En este momento, el papel dispone de las características básicas correctas y una capa uniforme de estuco, pero todavía no tiene un acabado superficial correcto. Eso se consigue en la supercalandra. El papel pasa a través de 10 rodillos, los cuales aplican presión y temperatura. Estos rodillos tienen diferentes superficies, tales como acero duro y caucho blando, dependiendo del tipo de brillo y tratamiento superficial que se requiere. A medida que se vuelve a enrollar el papel en otro núcleo de acero para el transporte, el papel de esta bobina jumbo tiene todas las características necesarias para su uso final. Continuamos con el cortado. Las bobinas se transportan a una cortadora rebobinadora. Unas cuchillas circulares cortan la bobina en varias bobinas más estrechas, las cuales se rebobinan y se envían al departamento de acabado. Se introducen simultáneamente varias bobinas de una cortadora a hojas, la cual corta la banda de papel en hojas y las apila en palets. Varios procesos de impresión, como el offset de bobina y las máquinas de imprimir etiquetas, entre otras, usan papel en bobina. Es por ello que estos no se cortan y se desplazan en bandas transportadoras automáticas. Continuamos con el embalaje etiquetado. Tanto si el papel se ha cortado en hojas por una máquina de pliegos o si permanece en una bobina, el destino final es el mismo, las líneas de empaquetado y almacén. Cada bobina de papel se envuelve en cartón craft para evitar daños en el transporte y cada palet cargado con hojas se envuelve en resmas quedando listo para ser entregado al cliente. Los envíos de hojas y de bobinas se etiqueta con la marca y el número de lote para identificar exactamente su historial de fabricación y su destino. Ahora que el papel ya está etiquetado con su marca y ha superado los controles de calidad en cuanto a características y comportamiento, solo falta distribuirlo. Obtención del papel a partir de un mineral. Explicaremos el proceso sobre el papel de piedra. En este proceso no se utiliza árboles ni agua y no se genera emisiones tóxicas. Es libre de cloro y ácidos. En comparación con los demás procesos, este produce efecto menos dañino para el medio ambiente. ¿Y cómo es el proceso del papel de piedra? Bueno, para la obtención de este pasaremos por diversas etapas, lo cual primero tenemos que obtener el granulado del papel de piedra y a partir de este obtendremos finalmente lo deseado. Pues, las piedras de carbonato de calcio se utilizan como materia prima. Este pasa por un proceso de chancado, donde disminuye el tamaño de los fragmentos de la roca. Así pasan al proceso de molienda, donde se busca una finura del mineral con un diámetro aproximadamente de 5 a 8 micrómetros. Se mezcla la piedra caliza fina, una cantidad de aproximadamente 70 a 80% con HDPE no tóxico. ¿Y qué es HDPE? Bueno, esto es polietileno de alta densidad y se mezcla en una cantidad aproximadamente de 18 a 29%. De la misma manera, 1 a 2% de aditivos tales como agentes de acoplamiento, lubricantes, agentes dispersantes y agentes antiestáticos. Esto se trata en una extrusora, a una temperatura en el rango de 160 grados Celsius hasta 185 grados Celsius, para unir las partículas de piedra triturada, donde se obtiene pellets, lo cual vuelven a pasar por la molienda para conseguir granulados del papel de piedra. Estos granulados se introducen en un extrusor que se funden antes de ser formados en láminas. La temperatura del extrusor se establece por encima del punto de fusión de los granulados en un rango de 150 grados Celsius hasta 220 grados Celsius. Los granulados fundidos se transportan a la entrada de conformación del molde a través del paso interior individual, por la fuerza que viene directamente desde 2 tornillos giratorios del extrusor. Los granulados se moldean con un tubo de película de papel, que tiene una forma circular hueca de la matriz de molde de formación. El tubo de película de papel moldeado se enfría por un viento de refrigeración. Preferiblemente este es un viento que sopla verticalmente desde un medio de refrigeración previsto por encima de la puerta del molde de formación. La temperatura del tubo de película del papel se debe enfriar aproximadamente de 80 grados Celsius a 120 grados Celsius. A continuación, el tubo de película de papel se infla mediante aire a presión a través de un pasaje en el molde de formación. El propósito del inflado es estirar simultáneamente el tubo de película de papel en 2 direcciones, es decir, latitudinal y longitudinal, donde se forman numerosos microhuecos en las 2 superficies de cada papel. Estos huecos hacen que la hoja sea mucho más delgada y liviana. Durante la inflación de densidad, la película de papel se reduce de 2 gramos por centímetros cúbicos de las materias primas a aproximadamente 0.5 gramos por centímetro cúbico. Esto ahorra la cantidad de volumen aproximadamente en un 40% en comparación con la densidad de pulpa, aproximadamente de 0.7 a 0.9 gramos por centímetro cúbico. Rodillo principal. Cuando la película de papel es inflada, un extremo del moldeado inicial del tubo de película de papel es arrastrado por un rodillo principal. La velocidad de rotación del rodillo es controlado de modo que el tubo de película de papel es sustancialmente hermético al aire. La velocidad de rotación del rodillo principal, la cantidad de materiales extruidos y el espesor requerido del tubo de película de papel se controlan de manera adecuada para que el tubo de película de papel infle de 3 a 8 veces. Cortado y tratamiento de corona. Por otra parte, debido a la fuerza de estirado, el papel es introducido en un medio de plegado previsto entre el rodillo principal y los medios de enfriamiento.
de manera que el papel es plegado simétricamente. El papel plegado pasa por un medio de corte, de manera que el papel plegado es cortado en dos hojas, en dos hojas de papel. Si las dos láminas de papel resultantes son cada uno, así las dos láminas de papel resultante son cada uno sometido a un tratamiento de superficie de corona. Este proceso se realiza empleando un dispositivo de descargado de ondas de alta frecuencia con una potencia de 20 a 150 kilowatts. Para así obtener una tensión de humectación superficial de 36 a 45 dinas por centímetros cuadrados, con el fin de incrementar la permeabilidad de los mismos para favorecer a la adhesión de las tintas y alisar el papel. Por último, tiene bobinado y cortado. Después de ser tratado el papel pasa a las bobinadoras. Luego es transportado a la cortadora donde se obtiene el papel de impresión. Ya cortadas el papel de piedra son transportadas a la empaquetadora y así son distribuidas para formar diversos productos, como a partir del papel de piedra. Obtención del papel a partir de reciclaje. Aquí mostramos nuestro diagrama de flujo, cuyos procesos se explicarán a medida que avance la exposición. Antes de comenzar el proceso, se encuentra la etapa de reciclado, en donde la empresa productora adquirirá el papel reciclado haciendo un trato de comercio, ya sea con empresas recicladoras, empresas que tengan residuos de papel de oficina u otros recicladores. Luego de comprar grandes cantidades de papel reciclado, llegan a la planta enormes pacas de desechos de papel de oficina, en donde se clasificarán y eliminarán los lotes que no cumplan con los requisitos de calidad que debe poseer el papel, como por ejemplo, los papeles que contienen un coloreo muy intenso. Estos no son tomados en cuenta, ya que afectan el proceso de destintado. Sin embargo, los papeles de color pastel sí son tomados en cuenta, ya que es fácil extraerles el color. Preparación de la pulpa. Este proceso se inicia en la báscula, en donde el papel reciclado será pesado y llevado a una banda de alimentación, como se nota en la primera imagen. Se la guiará hacia el pulper, para llevarse a cabo el molido de papel, formándose así la pulpa que tendrá un cierto parecido al engrudo, como se nota en la segunda imagen. Esta pulpa pasará por el proceso de cribado. Aquí la pulpa se dejará fluir por la criba con el fin de separar los objetos grandes, donde se generará un rechazo y un aceptado. El rechazo pasará nuevamente por la criba para recuperar la pulpa que se haya adherido a los objetos que se requerían eliminar, y el aceptado será enviado al siguiente proceso que será la depuración ciclónica. Aquí, por medio de una inyección de aire, se terminarán de separar los objetos de gran tamaño, como los clips, grapas y otros objetos que afecten el proceso. Se depositarán y se eliminarán. Continuando con el proceso de limpieza, el aceptado será llevado hacia otro proceso de cribado, pero esta vez un cribado con ranuras más pequeñas, en donde la pulpa aceptada se dejará fluir por la criba, generándose un aceptado y un rechazo. El rechazo será llevado a una segunda criba, pero esta vez a una criba en cascada. El aceptado de esta segunda criba pasará por una tercera criba para optimizarse el proceso de limpieza, y el aceptado de esta tercera criba se juntará con el aceptado de la primera criba para llevarse a la dilución, con el fin de pasarse al proceso de flotación. Aquí, gracias al uso del espumante, giro del rotor y a la inyección de aire, se formarán burbujas, a las cuales se adherirán las partículas de la pulpa. Así las impurezas se depositarán en el fondo de la celda y las burbujas ascenderán junto con las partículas de la pulpa, llegando hasta las canaletas radiales, en donde se encontrarán y reventarán las burbujas, para luego pasarse la pulpa obtenida hasta el siguiente proceso que será otra vez la depuración ciclónica, pero esta vez una depuración ciclónica en cascada. Esto se hace con el fin de eliminar totalmente las partículas que tengan mayor peso de las partículas de la pulpa. Para este proceso, se enviará la pulpa al primer ciclón, en donde por presión aplicada por la izquierda y por debajo, se formará un aceptado y un rechazo. El aceptado se formará en la parte superior y el rechazo en la parte inferior. El aceptado pasará directamente a la criba, y el rechazo pasará automáticamente hacia un segundo ciclón, en donde se formará un nuevo aceptado y un rechazo. Esto se hace con el fin de recuperar la pulpa, que probablemente haya sido seleccionada como rechazo en el primer ciclón. El aceptado de este segundo ciclón pasará nuevamente al primer ciclón, y el rechazo pasará a un tercer ciclón, para recuperarse la pulpa. En este tercer ciclón se formará nuevamente un aceptado y un rechazo. Aquí el aceptado volverá al segundo ciclón, y el rechazo pasará a un cuarto y último ciclón, en donde otra vez se formará un aceptado y un rechazo. El aceptado volverá al tercer ciclón, y el rechazo será considerado como residuo. En total, el aceptado se forma en el primer ciclón, el cual es automáticamente pasado a la criba. En este proceso de cribado es aún más fino que los anteriores. Consta de 3 etapas de cribado, los cuales son arreglados en cascada, con el fin de separar gran parte de las partículas que tengan menor peso que las partículas de la pulpa. Depuración ciclónica de pulpa. La pulpa resultante después del proceso de cribado fino se enviará al depurador ciclónico. Este es empleado para su clasificación en base a la circulación de cierta presión y flujo de la pulpa. Al ingresar la pulpa al hidrociclón se desplaza en forma de una espiral descendente, como observamos. La fuerza centrífuga creada por el movimiento circular es destinada a separar la partícula de tal modo que los hidrociclones se entregan dos flujos separados. El primero es de partículas gruesas, que serían las partículas de la pulpa, y las que se desplacen hacia arriba serían las partículas finas, que serían desechadas. Continuando con el lavado y espesado de la pulpa aceptada por los depuradores ciclónicos es transportada hacia un lavador espesador de alta velocidad, para lavarla y luego quitarle el agua. Esta pulpa se introduce en la cámara de alimentación a una velocidad constante para maximizar la mezcla con agente flocculante. El flocculante atrae y recoge la partícula de la pulpa para formarlas a un mayor tamaño. Estas se asientan en el fondo del espesador, y como observamos con ayuda del rastreo, estas las ayudarás a espesarlas y también a moverlas hacia el centro del tanque para luego proceder a su descarga. Vemos que acá se sedimentan ya en la parte inferior del tanque y mediante dos tubos de tracción se empieza a descargar. Una vez cargado se obtiene el contenido sólido de la pulpa elevado de 1% a un 7%. Continuando con el desaguado de la pulpa.
La pulpa pesada se lleva hacia una prensa desaguadora. Este equipo es accionado por medio de un motor acoplado a un cilindro que posee un variador de frecuencia que posibilita la variación de velocidad de la prensa. La pulpa es llevada por una banda con unos agujeros que al pasar el cilindro, ejerciendo una gran presión a la pulpa, se le quita el agua. De esta manera se eleva el contenido de sólido de la pulpa hasta un 32%. Como observamos en la imagen, es algo ya más sólido. Continuando con el calentamiento de la pulpa. Finalmente la pulpa se lleva a un túnel mediante una banda transportadora, en que se distribuye uniformemente como lámina, el cual se le inyectará vapor para quitar grandes cantidades de agua en su punto de ebullición. Luego observamos en el video que mediante ventiladores que fluye aire enfría la pulpa hasta 75 grados Celsius, cuyas condiciones permitirán mejor rendimiento del siguiente proceso. En este proceso el contenido sólido de la pulpa es hasta un 60%. Destintado de la pulpa. Luego de que la pulpa se encuentre en condiciones necesarias, esta pasará a un tanque en la que ingresará un disco dispersor que agita arriba y abajo por la fuerza de rotación de alta velocidad, que aplica una fricción a la pulpa, separando de la tinta residual, dejándola así con un 70,3% de blancura. Blanqueo de la pulpa. Después del proceso de destintado se requiere un más blanqueo de la pulpa, para lo cual mediante una banda transportadora se llevará hacia la torre de blanqueo de 25 metros de altura, tratándose de un enorme tanque al que se le agrega automáticamente una mezcla de químico que recibe el nombre de licor de blanqueo, mezcla de peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, agua y soda cáustica. Además cuenta con un dispositivo especial en la parte inferior del tanque para diluir la pulpa con los agentes blanqueadores, y así se obtendrá el punto justo de blancura que requiere el producto. Formación de papel. La pulpa producida en la torre de blanqueo se utiliza en la elaboración de papel destinado como higiénico. Al salir la pulpa de la torre de blanqueado, esta se envía por el túnel de extracción hacia la máquina de formación. Como observamos en el video se distribuye la pulpa con un flujo constante sobre una tela especial que mediante un movimiento longitudinal y transversal evita la floculación. Esta tela es una malla con orificio muy pequeño la cual drena el agua y deja las fibras suspendidas uniformemente por encima, y así formándose una tela entretejidas de pulpa. Luego esta se transportará a la máquina tizo, en donde dos rodillos gigantes cerca al roce, llamado dandirol, están envueltas por dos fieltros, como observamos en el video. La fibra quedará atrapada entre estos dos fieltros, telas de hilos sintéticos, que por el método de Sound generará presión entre ellas a la pulpa entretejida. Además se encargan de orientar correctamente la fibra si absorber el agua suficiente. Estos fieltros la conducen a una serie de rodillos que, al ir separándose la pasta de la humedad, se irá formándose la hoja de papel. En este proceso el contenido sólido de la pulpa es hasta un 75%. Continuando con el prensado del papel. Luego el papel formado se llevará a un sector de prensado, en donde por acción mecánica se eliminará una gran parte del agua, consolidándose en gran medida la hoja de papel. El papel es forzado por un contacto mínimo entre dos rodillos giratorios que hacen presión sobre este, para que luego en secuencia se desarrolle buenos enlaces con el objetivo de eliminar una gran parte del agua. Sin embargo, todavía quedará una pequeña cantidad de humedad que solo podrá ser eliminada por calor. El secado del papel. Una vez ya pasada por el prensado, la hoja de papel será llevada hacia un conjunto de secadores, que consiste en cilindros gigantes de 4,5 de diámetro llamado Yankee, lo que observamos en el video. Estos giran a gran velocidad, aproximadamente a 1600 metros por minuto, que a la vez se le inyecta vapor interior para calentar la superficie de esta, alcanzando los 600 grados Celsius, y mediante contacto transmitir el calor del papel. En todo este proceso ya tenemos el papel sin humedad y al 100% sólido. Y finalmente, el crepado y enrollado del papel. Al terminar el proceso de secar y teniendo la hoja ya seca, este tendrá que despegarse del cilindro Yankee, para lo cual se usa una cuchilla crepadora, para despegar la hoja y a la vez le dará el corrugado crepado. Este proceso es clave para otorgarle a la hoja las características que esta requiere. Que a diferencia del papel liso, consiste en microarrugas a través de toda la hoja. Además, esto también se obtiene mediante una lámina crepadora, que separa la hoja de Yankee en el movimiento para que la hoja quede libre para ser enrollada en la rebobinadora como observamos en el video. Esta gira a una menor velocidad que el cilindro Yankee. La hoja tiende a permanecer contra la lámina generándose así las arrugas sobre crepado. La hoja crepada es finalmente enrollada y logra alcanzar un peso de 2 toneladas, 1,5 metros de diámetro y una medida de 40 kilómetros desenrollada. Voy a empezar hablando de la conversión a rollos de papel higiénico. Como cada rollo está formado por una sola capa de papel, vamos a reforzarlo uniendo dos rollos para formar un papel de doble capa. Luego vamos a pasarlo a rebobinado o enrollado, en otras palabras. Luego se va a cortar en rollos de papel individual y finalmente vamos a empaquetarlos. Ahora voy a hablar del proceso de producción del cartón corrugado. Cabe mencionar que este proceso no va a utilizar ningún producto químico y todo el agua se va a reutilizar y filtrar dentro de un circuito cerrado, lo que va a hacer que toda la operación sea sumamente limpia y amigable con el medio ambiente. Cuando el papel y el cartón llegan a las empresas encargadas de reciclarlas, estos son clasificados y luego compactados en grandes cubos de papel. Estos grandes cubos de papel y cartón se van a procesar industrialmente en una máquina conocida como pulper. El pulper es un recipiente donde se va a mezclar todo el papel y cartón junto con el agua necesaria para crear la pulpa de papel. Luego se va a pasar al cribado perforado de la pulpa, después a la depuración ciclónica de la pulpa, donde se va a separar los clips, grapas y otras partículas pesadas. Luego vamos a pasar al cribado perforado presurizado de la pulpa, luego a la flotación de la pulpa, luego a la depuración ciclónica de la pulpa, donde se va a eliminar las partículas de mayor o igual peso que el de las partículas de la pulpa. Luego al cribado final de la pulpa, luego a la depuración ciclónica de la pulpa, donde se va a eliminar las partículas de menor o igual peso que el de las partículas de la pulpa. Luego vamos a pasar al lado de la pulpa, al desaguado, al calentamiento, al destintado, donde se va a aplicar cierta fricción a la pulpa para separarla de la tinta residual. Luego vamos a pasar a la formación de la hoja, el prensado de la hoja, el secado del papel, donde va a ser llevado a un conjunto de secadores que consiste en cilindros gigantes que van a inyectar vapor interiormente para calentar la superficie de este mediante contacto, para transmitir el calor al papel. Pero en este proceso va a destacar un rodillo por su tamaño, que es el monolúcido, que tiene como finalidad darle este acabado suave y liso que caracteriza el papel. Luego vamos a pasar al bombinado del papel. Después de obtener el rollo jumbo de papel, vamos a pasar al desenrollado de papel y vamos a pasar al acondicionamiento al contenido en humedad y temperatura adecuados. Esto va a pasar por una máquina de rodillos de preacondicionamiento. Luego el rollo de papel va a alimentar una máquina corrugadora. La máquina va a presionar el papel entre dos rodillos y le dispara una ráfaga de vapor. Esto le va a dar forma ondeada a la flauta. Después seguimos con el encolado, donde otro rodillo le aplica cola de almidón a las puntas de la ranura
en un lado de la hoja de la flauta, con la finalidad de que la máquina adhiera una de las hojas y luego la otra al papel ondulado. Este pasa por rodillos para que todo quede correctamente fijado y también pasa por la sección de secado durante varios segundos para permitir que se seque el adhesivo de almidón. Luego será cortado de acuerdo a las dimensiones necesarias y finalmente pasará por el control de calidad. Gracias, eso es todo.